Episodio 3. Pregunta número 11. ¿Podrías citarnos algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana? Respuesta. Sí. Tomemos el caso de una madre que lleva a su hijo de la mano mientras va conversando con una vecina por la calle. De pronto el niño se suelta de su mano y se lanza a la calzada. Se oye el chirriar del freno de un coche y el niño es atropellado. La madre, que no se esperaba nada de eso y se queda helada de miedo. El niño pasa en el hospital días enteros entre la vida y la muerte. Su madre, con las manos heladas, no puede dormir ni comer. Está en un estrés permanente y desde el mismo instante del accidente, un nódulo se desarrolla en su seno izquierdo, ya que es diestra. Ha hecho un típico conflicto de madre-hijo con configuración en forma de diana en el hemisferio derecho. Cuando la madre es autorizada a llevar a su hijo a casa y los médicos le dicen: ha tenido mucha suerte, se ha liberado de una buena, no tendrá secuelas. Desde este mismo instante su conflicto entra en la fase de curación, su conflicto se ha resuelto y a partir de este momento la madre tiene las manos calientes, duerme, recupera peso. He aquí una evolución típica del conflicto biológico, casi la misma en la especie humana y en el resto de los animales. He aquí otro ejemplo. Una mujer sorprende a su marido en la cama con su mejor amiga. Hace un conflicto de frustración sexual. En el lenguaje biológico es un conflicto de ser privado de la unión carnal con un carcinoma de cuello de útero. A nivel orgánico, si la mujer es diestra. Sin embargo, en la misma situación, no todo el mundo reacciona de igual manera. La mujer que no quiere a su marido y que lleva tiempo pensando en su divorcio, ante esta sorpresa de flagrante delito, no vive un conflicto sexual. Todo lo más un problema humano de falta de solidaridad con la familia. Este caso sería un conflicto de pareja y causaría un cáncer de mama en el seno derecho si la mujer es diestra. Desde el punto de vista psíquico, el mismo suceso, si sobreviene en un estado mental diferente, aparentemente es el mismo, pero en realidad es totalmente diferente. Lo determinante no es lo que pase, sino cómo el paciente lo recibe psíquicamente en el instante del DHS. El mismo suceso podría, de igual manera, provocar un conflicto de miedo-asco con hipoglucemia, o sea, disminución de la tasa de azúcar en sangre. Si la mujer hubiera sorprendido a su marido en una situación obscena, por ejemplo, con una prostituta, o podría haber provocado una desvalorización de sí misma con su conflicto sexual, con o sin conflicto sexual, si la mujer hubiera sorprendido a su marido con una muchacha 20 años más joven que ella, en cuyo caso se hubiera dicho: claro, no puedo ofrecerle lo mismo. En esta situación, la zona del cuerpo afectada sería el sistema esquelético, la zona de la pelvis, que sufriría osteólisis, es decir, descalcificaciones, como signo de la desvalorización sexual. Es preciso conocer todas estas cosas para descubrir qué es lo que el paciente ha tenido en la mente en el momento del DHS. Es justo en este instante preciso en el que se instala el raíl sobre el que va a discurrir la enfermedad.
Este raíl es una imagen extremadamente importante porque todas las recaídas y recidivas que se puedan producir eventualmente después van a seguir este trazado inicial. Podemos hablar de una verdadera alergia al conflicto. Pregunta número 12. Doctor Hammer, ¿puede ya tratar a un paciente a partir de la ley férrea del cáncer? Respuesta. En principio sí, pero esta ley del cáncer no es la primera ley biológica de la nueva medicina. Hay un total de 4 leyes biológicas que he encontrado empíricamente basadas en la observación de 15.000 casos estudiados y documentados. Se debe verificar cada caso en función de estas 4 leyes biológicas. Pregunta número 13. ¿Cómo se enuncia la segunda ley biológica? Respuesta. La segunda ley es, en la nueva medicina, la de la naturaleza bifásica de las enfermedades. Pregunta número 14. ¿De todas las enfermedades, no solamente del cáncer? Respuesta. Sí. Todas las enfermedades conocidas en la medicina son bifásicas. Ignorando esto, contabilizamos más o menos 1 millar de enfermedades. 500 de ellas eran enfermedades frías, en las que el paciente mantenía los capilares de la piel contraídos, estaba pálido y había perdido peso. Las otras 500 eran calientes, cursaban con fiebre, capilares dilatados, buen apetito, pero una gran fatiga. Todas estas enfermedades eran consideradas autónomas. Ahora sabemos que todo esto no era correcto. Lo que ocurre es que cada caso era una de 2 partes de la misma enfermedad, de manera que conocemos ahora 500 enfermedades que son bifásicas. La primera fase se corresponde con la parte fría del conflicto activo, la fase de estrés simpático-tónico, y la segunda fase es la que implica la solución del conflicto. Es siempre una fase cálida de conflicto resuelto, una fase vagotónica de curación. En el cerebro, la localización, el foco de Hammer, es obviamente el mismo. Durante la fase activa del conflicto, los anillos concéntricos en forma de diana están perfectamente nítidos, dibujados, y en la fase de curación los anillos se convierten en edemas, perdiendo la configuración anterior. Vemos con estos ejemplos que estas leyes biológicas valen para todo el conjunto de la medicina y no solo para el cáncer. El viejo ciervo expulsado de su territorio por otro joven está también en un estado de estrés permanente y hace un conflicto biológico, a saber, un conflicto de territorio, con un foco de Hammer en el hemisferio derecho, un poco más abajo de la oreja derecha. El ciervo trata por todos los medios de recuperar su territorio. Ya no duerme, no come, pierde peso y se encuentra en un estado de estrés permanente. Tiene dolores en el corazón, de angina de pecho, lo que a nivel orgánico significa la existencia de pequeñas úlceras en las arterias coronarias. Está acelerado en cuanto logra echar al intruso de su territorio y recuperarlo. Entra en una fase de vagotonía permanente, recupera el apetito, pero lo invade una enorme laxitud. Recupera peso y sus extremidades están cálidas. En el apogeo de la fase de curación, hace un infarto de miocardio, como crisis epileptoide. Si se sobrepone, podrá recuperar finalmente la posición
la posesión de su territorio. En el mundo animal las cosas ocurren obviamente como en la especie humana. En nuestro caso, el territorio podría haber sido la casa, la familia o el empleo. Los territorios son múltiples. El mismo coche podría serlo. En el hombre no aparece el infarto si el conflicto ha durado hasta 3 o 4 meses. Y normalmente es mortal si el conflicto ha durado más de un año. Y si no se ha percibido la entrada en la fase de curación vagotónica. Un escáner cerebral permite hacer rápidamente un diagnóstico. Nos podríamos preguntar por qué los médicos no han descubierto después de tanto tiempo el carácter bifásico de todas las enfermedades cuando es de carácter supongo que quiso traducir, tan generalizado. Ahora tenemos la respuesta, ya que no todos los conflictos encuentran solución. Si el conflicto no se puede resolver, la enfermedad es monofásica. Quiero decir que el individuo sigue en actividad conflictual y cada vez más, hasta que termina por morir de extenuación o caquexia. La ley del carácter bifásica de las enfermedades no se cumple rigurosamente hablando, nada más que en los casos en que se puede llegar a solucionar el conflicto. Sin embargo, esta ley es facultativa para todas las enfermedades y para todos los conflictos, lo cual implica que en principio todo conflicto puede resolverse de una manera o de otra. Pregunta número 15. Doctor Hammer, ¿cuál es la tercera ley de la nueva medicina? Respuesta. Es el sistema ontogénico de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. ¿Qué significa el término ontogénico? El término ontogénico significa, en este contexto, que en medicina se pueden explicar todas las enfermedades a través de la evolución de las especies. Pregunta número 16. ¿Qué es lo que le ha llevado a ese descubrimiento? Respuesta. He observado un gran número de casos hasta el momento. He descubierto el sistema ontogénico de tumores y equivalentes al cáncer en unos 10.000 casos y he trabajado como debiera hacerlo todo científico consciente, es decir, de una forma puramente empírica. He documentado sistemáticamente todos los casos, coleccionados todos los escáneres cerebrales y los resultados histológicos. Después de reagrupadas y comparadas, se deduce un resultado que parecía imposible. Existe un maravilloso sistema que lo explica todo. Había cantidad de pacientes en los que se desarrollaba en la fase activa un tumor compacto, es decir, una proliferación celular. Y había otros casos en los que se desarrollaba algo durante la fase vagotónica, después de la conflictólisis. Esto difícilmente podía ser lo mismo. Había pues dos formas de proliferación celular, una de la fase simpaticotónica de actividad conflictual y otra en la fase de curación. Es decir, en el curso de las enfermedades en las que durante la fase de conflicto activo se produce una reducción celular, necrosis, úlceras, abscesos, en la fase de curación se produce proliferación celular.
He reparado incansablemente en estos fenómenos y a fuerza de comparar he terminado por descubrir el sistema. He constatado que los tumores formados en la fase de activación conflictual tienen siempre sus relés en el tronco cerebral y en el cerebelo. O sea, están regidas por el cerebro antiguo, mientras que en los casos de tumores en fase de curación, los relés se encuentran en el cerebro propiamente dicho. En este contexto, el término ontogénico significa que ni la localización del foco de Hammer en el cerebro, ni el tipo de tumores o necrosis, es decir, su formación histológica son fortuitos, sino que todo está programado lógica e inteligentemente por las transformaciones sufridas en el individuo desde la fecundación hasta el ser adulto. Esto es ontogénesis. Se dice que la ontogénesis está comprendida en la filogénesis, es decir, que la evolución de las diferentes especies hasta el hombre es recogida en la fase embrionaria e infantil. Sabemos que en el desarrollo embrionario se forman 3 hojas embrionarias diferentes, en las que derivan todos los órganos: la interna o endodermo, la media o mesodermo y la externa o ectodermo. Cada célula, cada órgano del cuerpo están relacionados con estas hojas. Las que derivan del endodermo tienen su conexión con el tronco cerebral, la parte más antigua del cerebro. En el caso del cáncer, se producen tumores compactados de tipo adenocítico en los órganos, células desarrolladas a partir del ectodermo. Las conexiones cerebrales pertenecen a la corteza cerebral del telencéfalo, la parte más reciente del cerebro, córtex cerebral. En caso de cáncer, hacen reducción celular en forma de úlceras o pérdidas funcionales en el nivel orgánico, por ejemplo, diabetes o parálisis. En la hoja embrionaria media, distinguimos un grupo más antiguo y otro más joven. Las células u órganos que pertenecen al grupo más antiguo del mesodermo tienen relación con el cerebelo, una parte del cerebro antiguo, y que por consiguiente, en el caso del cáncer, provocan tumores compactos de tipo adenocítico en la fase de actividad conflictual. Las células y órganos derivados de la parte más joven del mesodermo están comandados por la médula del cerebro y, en el caso del cáncer, hacen en la fase activa del conflicto reducción celular, necrosis, caries dentales, descalcificaciones óseas y, por ejemplo, necrosis en el vaso, riñones y ovarios. De todo esto se deduce que el cáncer es el resultado absurdo de células que proliferan al azar. De todo esto se deduce que el cáncer no es el resultado absurdo de células que proliferan al azar, sino de un fenómeno comprensible y previsible que se comporta de manera precisa y sigue códigos ontogénicos. Pregunta número 17. Si he entendido bien, todos los crecimientos no son idénticos. ¿Podría quizás
para tener una visión global más clara, darnos un ejemplo de este crecimiento ayudándonos de ciertas enfermedades? Respuesta: sí. Hasta ahora no se ha podido hallar una explicación sistemática de la génesis del cáncer. Es simplemente porque no existía un sistema. Según las concepciones de la medicina actual, denominada medicina facultativa, pero que personalmente he rebautizado como medicina de escolares, había clasificaciones que en realidad no tenían nada de sistemáticas. Se decía que había cáncer cuando las células manifestaban un crecimiento anárquico, pero según vemos ahora, las células pueden hacer un crecimiento exagerado en el curso de fases totalmente diferentes. De modo que unas células pueden proliferar en una fase de actividad conflictual y otras en la fase de curación de conflicto. Por ejemplo, tomemos el caso de un paciente que tiene un conflicto de indigestión, es decir, que hay algo que ha tomado, tragado, pero que no puede digerir. Ha comprado una casa, por ejemplo, que se da cuenta que el contrato no está bien hecho, le han engañado y pierde la casa. Él puede entonces desarrollar un carcinoma de estómago, es decir, una enorme proliferación de células en el estómago, que nosotros llamaríamos adenocarcinoma. Un adenocarcinoma de estómago se desarrolla como un coliflor. Hace pues un carcinoma a lo largo de la fase activa del conflicto y la localización correspondiente está situada en el cerebro antiguo, sobre el lado derecho del tronco cerebral, en lo que se llama el paciente. He aquí otro ejemplo. Un paciente hace un conflicto de agua, es decir, un conflicto relacionado con un líquido o alguna cosa parecida. El caso de un muchacho nadando en el Mediterráneo que se queda exhausto, se va a ahogar y en este momento decide no meterse más en el agua. Durante este tiempo ha desarrollado un cáncer necrótico de parénquima renal, es decir, que en su parénquima renal, tejido esponjoso del riñón, se produce una pérdida celular, una necrosis, hasta que finalmente su tejido renal desaparece y su riñón deja de funcionar. Cuando años más tarde, el conflicto se resuelve tras pasar unas vacaciones en el mar, atendiendo el deseo de su hijita de nadar en la playa, entonces se forma en esta fase de curación un gran quiste renal, es decir, una proliferación celular. La finalidad de este quiste es la siguiente: el quiste se solidifica y endurece gracias al tejido conjuntivo para recuperar la función del tejido renal y eliminar orina. Preguntándonos cuál sería la finalidad de los tumores, descubrimos que tienen su razón de ser. Son totalmente coherentes. Tomemos como ejemplo un trozo que ya está en el estómago. Este está ya tragado y no se puede digerir por ser demasiado grande. Para remediar esta situación, el organismo produce un enorme tumor. Este tumor no es algo absurdo. Se trata de células digestivas, células intestinales que producen enormes cantidades de jugo digestivo y hacen que ese trozo pueda disminuir y se pueda digerir. De la misma forma, hay quistes en riñón que se originan con la finalidad de construir un nuevo trozo del mismo y que puede ser capaz de eliminar orina. Ahora podemos distinguir los diferentes tumores gracias a la triple lectura cerebral histológica y conflictual.
Estas correlaciones están contenidas en este sistema ontogénico de los tumores y equivalentes al cáncer. Todas las enfermedades que conocemos en medicina se desarrollan conforme a estas 4 leyes biológicas, responden punto por punto a este sistema. En el nivel psíquico y cerebral, los síntomas de una misma fase son siempre los mismos y solo se diferencian en el nivel orgánico. Así, los órganos que tienen sus relés en el cerebro antiguo hacen proliferación celular en la fase de actividad conflictual, y los órganos regidos por el telencéfalo hacen necrosis o células o úlceras, o sea, reducción celular en la fase activa del conflicto. En la fase de curación ocurre exactamente lo contrario. Los órganos regidos por el cerebro antiguo reducen sus tumores, con la colaboración de microbios especializados, mientras que las reducciones celulares de los órganos regidos por el telencéfalo son reparados con la colaboración de virus y bacterias. Pregunta número 18. ¿Estamos entonces muy cerca de la 4ª ley? Respuesta: sí, es el sistema ontogénico de los microbios. Pregunta número 19. Doctor Hammer, ¿cuál es, pues, el papel desempeñado por los microbios en un sistema? En este contexto, ¿se puede hablar también del sistema inmunitario? Respuesta: hasta ahora nuestra concepción de los microbios era su relación con las enfermedades infecciosas como responsables, ya que siempre estaban presentes en dichas enfermedades. Pero esto no era verdad. Además, el sistema inmunitario no era más que un gran espejismo edificado sobre hipótesis. En efecto, en estas enfermedades presuntamente infecciosas habían olvidado esta primera fase. Las enfermedades infecciosas están siempre precedidas de una fase de actividad conflictual y solamente una vez que el conflicto está resuelto, estos microbios pueden entrar en acción. Evidentemente son dirigidos por nuestro cerebro y activados por él. Lejos de ser nuestros enemigos, son nuestros auxiliares en el sentido en que ellos limpian las secuelas del cáncer. Es decir, el tumor que se ha vuelto inútil después de acumular su misión. Acabar su misión. Las bacterias y los virus ayudan a rellenar agujeros, a reparar los desgastes provocados por las necrosis y las destrucciones de los tejidos del grupo regido por el telencéfalo. Son, pues, nuestros más fieles aliados, nuestros obreros inmigrados. La idea que teníamos sobre el sistema inmunitario, un ejército luchando contra la invasión de microorganismos malignos, es decididamente falsa. Fin del episodio 3.